Tune, muy buenos días. Hola, Xavi, encantada de estar aquí contigo. Igualmente, bueno, pues tenemos a Yosune en el Impact Hub de Donostia y es la persona que se encargó de realizar el estudio sobre ecosistemas de impacto y cuáles son las características que hacen que sean especiales, ¿no? Que sean funcionales, que tengan éxito, no solo en el sentido solo estrictamente económico, ¿no? Sino también en el sentido más ambiental, en todas las dimensiones, ¿no? Así que, bueno, primero eso, muchas gracias por estar aquí, Yosune. Gracias a ti. Y bueno, eso, quería preguntarte un poco para entender, para poder entender qué podemos sacar de todo esto para el público en general, la gente que nos esté viendo. Pues bueno, voy a intentar ser lo más sintética y clara posible. La verdad es que nosotras mismas hemos aprendido un montón sobre ecosistemas haciendo este estudio, ¿no? Porque al principio pues no teníamos idea de cómo aproximarnos a esta realidad tan compleja, porque al final los ecosistemas, como cualquier ecosistema biológico, tiene tantos ingredientes que están interrelacionados y una complejidad de capas y de factores que al principio nos daba un poco de vértigo. Pero intentamos asumir que teníamos que dar una visión lo más compleja posible para hacerse cargo pues, de eso, de esa riqueza de matices, pero a la vez que nos diera una narrativa que pudiéramos comprender para poder tomar decisiones, porque si no, pues te quedas ahí en los datos, ¿no? Claro, y perdona, ¿cuánto tiempo estuvisteis con todo esto? Pues un año, hace un año que empezamos más o menos, o sea que se ha ido madurando, encima es un trabajo colectivo, o sea que no lo he hecho sola yo, que hemos estado todos los hubs de Iberia, ¿no? Pues Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga y Donosti, y si bien he ido capitaneando yo, porque soy la que dominaba el tema pues, de indicadores y de radiografías sectoriales, pues bueno, hemos intentado plasmar la visión de todas, que a veces es difícil, porque plasmar distintas perspectivas, pero lo que nos hemos dado cuenta es que hay sobre todo tres ejes que deben ser contemplados de una manera ecuánime, que no hace falta fijarse solo en el económico empresarial, que todo el mundo cree que es como el motor, ¿no? Del emprendizaje de impacto, y lo es quizás el motor, pero si vamos como en una nave, no es el capitán, es el motor. En el Qué capitán bueno, pues pondríamos a otros, ¿no? qué bueno, cómo me gusta este símil, Yosune, me emociona y todo. Sí, qué guay, qué guay. Es que nos hemos dado cuenta de esto haciendo este estudio, que Ajá, de capitán hay que poner a otro. Y ajá. entonces pensamos, porque ahora veremos los resultados que han dado, ¿no? Los otros dos ejes son el sociocultural y el medioambiental. Bueno, pues hemos visto que el medioambiental, como está el que más desconectado, pobrecito, o sea, es el menos atendido, en el que más foco, menos foco hemos puesto hasta el momento. Incluso es difícil rastrear indicadores en este eje, pues tiene que ser el timón. El medioambiental es el timón, o sea, si no vamos para allí, esto no tiene solución ya. Los ecosistemas humanos van a hacer crash, pum y stop. Entonces, el timón sería el medioambiental y por lo tanto, el que se nos queda de capitán es el sociocultural. Y ha sido muy interesante que el territorio mejor valorado de todos los ecosistemas, que es Álava, es el único que tiene como los tres ejes muy equilibrados. O sea, es en realidad como un ecosistema que ha conseguido no crecer como un cangrejo ermitaño, ¿no? O sea, de estos que tienen un brazo súper bien desarrollado y el otro así, sino que tiene un desarrollo bastante armónico, siendo el primero en el eje sociocultural, lo que nos garantiza un poco esta tesis, ¿no? De si tú le das el caña al sociocultural, los otros dos van contigo en ese barco. Y Yosune, entonces, que lidera también en el eje sociocultural, ¿cómo lo entendemos, ¿no? O sea, ¿qué cosas prácticas se puede entender que es el eje sociocultural, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, lo que hemos hecho en el modelo que hemos utilizado para analizar los datos, dentro de cada eje hemos diferenciado distintos como subíndices, ¿no? Entonces, en el sociocultural, por ejemplo, pues tenemos, que te puedo mencionar algunos, tenemos la densidad de talento, la fluidez del gasto en cultura, la diversidad y conectividad cultural,
bueno, tenemos pasividad y actividad cultural, ¿no? Cuánta gente va a eventos culturales y demás, pues es cuánta vida hay en el ecosistema en relación a la cultura y cuánto dinero se mueve, ¿no? Ahí, que estarían también incluidas las industrias creativas, ¿no? Y bueno, y perdona, pero es que esto es muy interesante, ¿no? Porque son dos conceptos que normalmente los empresarios tenemos como muy disociado, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el movimiento cultural con el desarrollo empresarial, ¿no? Hombre, pues mucho, es un eje que aporta al final la creatividad de la sociedad y la que pone en juego, bueno, aparte que también la alegría de vivir, que también la hemos mencionado en el eje sociocultural, es fundamental. Es que si no hay alegría de vivir, ¿qué somos? ¿Máquinas aquí de productividad? Sí, sí, Entonces, sí. pues con alegría de vivir se crean cosas más interesantes y encima pues lo pasamos bien. O Sí, sea sí, sí. que es un eje más importante de lo que creemos. Otro de los indicadores del eje sociocultural, por ejemplo, es la calidad de salud, ¿no? Pues el nivel de salud. Y hemos medido, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿no? Que en los debates que teníamos era como, ¿pero qué tendrá que ver el índice de masa corporal con los ecosistemas de emprendimiento e impacto? Pues sí, porque es un indicador de una población. Si hay mucha sobrepeso, pues no es muy buen indicador, ¿no? O sea, no es que las personas, si están muy cargadas, biológicamente hablando, pues van a tener mucho menos capacidad de moverse y de emprender cosas y de tener energía, ¿no? Están, digamos, más pesadas en todos los sentidos. Pues es natural, ¿no? Pero que a veces los prejuicios nos hacen no mirar lo natural, ¿no? Pero bueno, no sé, es muy interesante. Entonces, y la dimensión ecológica me parece muy interesante, ¿no? Porque lo planteabas como el timón, ¿no? Sí, sí, es algo que tenemos que tener muy presente. Es una reflexión que estamos haciendo también desde hace tiempo y tiene que estar tan presente que quizás debiéramos plantearnos si nuestra generación debiera hacer todo con visión verde o ecológica, o no sé cómo llamarle a tener esa sensibilidad. Y incluso cualquier producto cultural, ¿no? O sea, como los cuentos de los niños tendrían que tener metido el eje medioambiental y tener sensibilidad a la sostenibilidad. Cualquier negocio debiera tener el eje de la sostenibilidad como base, como formando parte del ADN. Es que ya no es un área que hay que atender, es el único que nos tiene que dirigir en estos momentos, porque ya se están dando las alarmas, hace tiempo que se están dando las alarmas, pero de verdad que yo creo que en la conciencia de la sociedad todavía no ha calado el saber que este es el eje fundamental que nos sostiene a todas. Mm. Sí, sí, y realmente esto, ¿no? O sea, que se veía, hay varios dibujos que he visto, ¿no? Se ve una olita del COVID, ¿no? Y se ve la gran ola después ¿no? Del cambio climático y todas estas historias, ¿no? Entonces, sí que realmente es un tema que como bien dices tú, ¿no? O sea, o comprendemos, asumimos y entendemos que eso o nos lo tomamos personalmente como algo que tú y yo tenemos que hacer, ¿no? O sea, que yo tengo que hacer para afectar al mundo, ¿no? Es tomar nuestra propia responsabilidad para poder hacer de este mundo más sostenible, ¿no? Pero si me permite ser un poco crítico, ahí, sin embargo, también no nos olvidemos de otra dimensión que estos días también está flaqueando, ¿no? O sea, no sé si está flaqueando, ¿no? Pero yo veo como una amenaza potencial muy grande, ¿no? Que es la integración de las personas, que de hecho tiene mucho que ver con la actividad cultural que está súper recortada estos días. Y que, Sí, perdón, sí. no, no, tira, tira. No, de hecho, fíjate, Xavi, nosotros planteábamos tres ejes, ¿no? Como te decía, el económico, empresarial, el sociocultural y medioambiental. Y yo creo que esto lo empezamos a hacer en el 19 a finales y se ha hecho en el 20. Pero claro, ¿qué ha pasado en el 20? Ha cambiado todo tanto que igual habría que añadir un cuarto eje, que es sanidad pública. O sea, la sanidad se ha convertido también como en un casi eje que está determinando todo. Está determinando nuestra manera de entender la cultura, de entender todo.
Y bueno, algo que sí que hemos visto en este estudio es que el eje económico y el sociocultural están súper relacionados, muy relacionados. Hay un montón de dependencias entre todos los indicadores, de un eje y de otro. Entre el económico y el medioambiental apenas hay correlación. Es como si la economía fuera totalmente al margen del eje medioambiental. Y en cambio, el eje sociocultural hace enlaces con los dos, hace enlaces con el económico empresarial y con el medioambiental. Así que sí, yo creo que es importante que en los planes de recuperación creo que tenemos que poner mucho el foco en el eje sociocultural y, como dices tú, en mitigar, porque va a haber mucho golpe, ¿no? Parece que va a haber mucho golpe en este campo. Bueno, ya ha habido y a ver cómo nos recuperamos. Sí, sí. En este aspecto, como decías, que la baja correlación entre de sostenibilidad y el económico, ¿no? Yo creo que el problema o la divergencia en este caso, ¿no? De por qué no están correlacionadas es porque quizás no hay perspectiva a largo plazo, ¿no? O porque realmente lo vemos claramente. Todas las inversiones en energía ahora tienen una prima de riesgo más alta, porque, bueno, y los negocios, eso, en energía de lo que sería básicamente gasolina y derivados, pues están perdiendo mucho valor en bolsa en el sentido de que se espera que tengan poca perspectiva futura. En cambio, todo lo que es renovable tiene mucha más perspectiva futura, tiene mucho más potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que estos vínculos quizá no son fuertes porque todavía no hemos jugado fuerte a ello. Es decir, que cada vez más si de golpe desde España se apuesta por soluciones sostenibles, por soluciones humanas, por soluciones que realmente que cuenten con más personas, al final el crecimiento de España será mucho más grande, o de una región concreta será mucho más grande, ¿no? Porque sus alternativas irán hacia un futuro que construimos todos. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos entrando en un nuevo paradigma, por fin. Y creo que el nuevo paradigma va a castigar los modelos económicos pues caducos, los va a castigar, pero no solo también como desde el consumo. Yo creo que tenemos un poder ciudadano de decisiones muy potente y sin ejercer. En cuanto haya como una especie de clic, aunque sea gradual y, como dices tú, va a ser lento, pero ahí va a haber un cambio como de estado, no sé, ¿sabes? Como cuando el agua va bajando de temperatura y sigue siendo líquida, ¿no? Sí. Pero cuando llega de repente a un determinado momento, el agua hace... Pues puede haber algo de eso, de la percolación, ¿no? Es como que el cambio va lento, parece que no se da, parece que no se ve, pero va lento, pero llegará el momento en el que vamos a tener que cambiar de modelo. Ahora, eso sí, da un poco de vértigo que cuando se cambia de modelo de producción o de industria o de empresa, da un poco de miedo que haya un sufrimiento, ¿no? Pues que se genere un sufrimiento. Pero claro, si se necesitaban muchos operarios en líneas, yo qué sé, y ahora de repente se necesitan en renovables, pero con otros perfiles, pues ahí hay una brecha que tendremos que ver cómo la sostenemos. Sí, sí, es así y bueno, o sea, que evidentemente cuando los coches de caballos dejaron de funcionar, pues mucha gente se quedó sin poder conducir caballos, ¿no? Eso no quita que no tengamos que evolucionar, pero que los cambios pues generan eso, ¿no? Pero bueno, es esto, las épocas de cambios son épocas de más tensión porque hay más personas que no están donde toca, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y entonces, Josune, de todo esto... de todo el informe, ¿qué conclusiones podríamos traer esto, ¿no? Como recomendaciones para las empresas e instituciones? Bueno, cada territorio o ecosistema es un poco un mundo, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha visto bueno, es... perdona, Josune, una de las conclusiones que podríamos traer es que se lean el estudio. Eso les recomiendo. Porque es una buena hoja de ruta, ¿no?
Es una buena Sí, hoja de ruta para entender los distintos ecosistemas y ver, pues esto, ¿no? Qué se ha hecho bien en una, qué se ha hecho bien en otra, ¿no? Y a ver qué se puede aprender, ¿no? sí, de hecho, una de las conclusiones interesantes es que por más grande no se es mejor. Mm. Entonces, pues no han salido mal, ¿eh? Madrid y Barcelona no han salido mal, pero no han salido los mejores, ¿no? O igual en las distintas provincias de una determinada comunidad ha salido mejor, en algún caso, pues una pequeña, ¿no? Más que igual la grande que se supone que iba a salir. Y esto es interesante porque pues no es cuestión de acumulación, menos mal, que es que tenemos como que ir descartando de nuestro programa que hay que acumular, ¿no? Quizás lo que hay que mirar con más sutileza, con más profundidad, con más riqueza de análisis, porque hay territorios que son más pequeños pero tienen mucho interés y están haciendo cosas muy interesantes. Y de esta manera, en todos los 21 subíndices que se analizan en el informe, no sale siempre el mismo el mejor. En cada uno de ellos van apareciendo distintos, lo cual te puede dar, pues, da como una especie de biodiversidad, ¿no? De ecosistemas que le da mucha riqueza al informe y a poder eh, aportar, ¿no? Nosotros queríamos como aportar a la reflexión colectiva de los ecosistemas. Y hemos visto que vale tanto para los que quedan pues, por los mejores puestos como para los que quedan por debajo. Porque pues, hemos estado comentándolo con las instituciones de estos casos y todos están como muy interesados. Pues los unos porque creen que tienen todo por hacer y tienen mucho de lo que aprender de otras y saben como de quién, ¿no? O sea, que saben en quién se quieren fijar y luego, pues los que quedan arriba se han dado cuenta también, por ejemplo, con Álava, que están empezando a poder hacer visible, incluso poder compartir, ¿no? O sea, les interesa también compartir. Yo creo que puede haber un desarrollo interesante a partir de ahora en que, bueno, pues haya nuevas dinámicas entre los ecosistemas y que crezcan en interacción también. Qué bueno, Yosune. ¿Te has planteado de cómo estás influenciando sistémicamente España y sus regiones? Pues no me lo he planteado, pero desde luego, mira, desde el lugar que se plantea, que no es como ni desde el ego ni desde ningún interés, mira, de hecho nos dijeron como una institución, ¿no? Que vio el informe, ¿quién estará detrás y qué interés tendrá? Se Sí. planteó, ¿sabes? Y luego, pues somos unos pichones los del Impact, somos unos pichones, pero que hemos querido aportar somos agentes de los ecosistemas de Perdona, emprendimiento. ¿me permites cambiar pichones por motivados? Ah, bueno, me gusta, motivados, es mejor, es mejor. Sí, porque pichón es un poco como lerdo, ¿no? Bueno, Sí. motivados. Y, y bueno, pues y luego pues tenemos pues cierto como impulso de transformación. Queremos cambiar, queremos aportar en la transformación y ponernos a la tarea, porque a pesar de que hemos hecho un informe, Xavi, somos gente de acción y lo que nos gusta es hacer cosas para cambiar lo que no nos gusta. Qué bien. Y entonces, ¿qué hay encima de la mesa? ¿Qué propuestas hay encima de la mesa? Luego es difícil, ¿ves? Porque esto es como un plano teórico casi, ¿no? Aunque se miden todo indicadores, digamos, muy de la realidad, pero el análisis está en un plano ahí abstracto o subjetivo. Pero sí, pues el tema es dar como con las piezas, o sea, no hay que ir como a lo grande, no vamos a hacer grandes programas, ¿no? Sino incorporar ciertas herramientas que incidan en donde a cada ecosistema pues, más le duele o más le puede interesar. Y en unos casos será mejorar la conectividad, ¿no? Pues igual en zonas en las que está todo demasiado concentrado, ¿no? Los modelos de red, es como que hay que potenciar. Se ha apreciado en el informe que la conectividad se encuentra en un modelo muy de centro y radio, ¿no? O sea, como y claro, pues ya toca en el nuevo paradigma que todo esté mucho más distribuido, ¿no? Una conectividad mucho más distribuida con distintos nodos. Perdona, Y Jason, es que esto me emociona, porque esto es biología pura, ¿no? claro, O es que sea, tenemos,
Claro, claro, es como si el corazón lo decidiera todo, ¿no? O yo qué sé, o la cabeza lo decidiera todo, ¿no? Y no funciona, ¿no? Claro, claro. No, no, lo interesante es, pues precisamente, yo diría otra vez como favorecer la diferencia. Esto es uno de los principios también de la vida. La vida está todo el rato buscando diferencia. Mm, No nos interesa nada ser todos iguales. O sea, nos interesa que cada uno pueda aportar apertura desde su perspectiva, ¿no? Y eso nos va a dar riqueza, nos va a dar resiliencia, porque cuanto más mm, diferentes apoyos podamos tener, mucho más sostenible socialmente también un territorio y mucho más, pues si se cae una pata habrá 5 más que lo puedan sostener, ¿no? mm, sí, sí. Y además esto, pues tal como lo entiendo yo también pasa, no sé si en el estudio estaba, pero el soporte de la empresa pequeña y mediana, ¿no? Porque las grandes empresas es una y si se va o se cae, ¿no? Se hace un enorme agujero, ¿no? En un peso más distribuido. No sé si esto formaba parte del informe o no. Sí, bueno, está intentado tener en cuenta, por ejemplo, nos ha pasado que algún ecosistema muy potente estaba bien equilibrado a nivel de distribución sectorial y de industrias potentes, pero tenía muy poca economía de impacto. Entonces, nuestra sensación es que si los indicadores de economía de impacto están bajos, lo que significa es que hay poca capilaridad. Es que hay mucha concentración en algunos focos de producción, ¿no? Pero hay poca capilaridad. Y la capilaridad es uno de las ventajas que luego te van a permitir que surja el cambio. Va a haber, la capilaridad permite que algo vibre de una manera más distribuida una vez más, ¿no? Y no tan concentrada que, como dices tú, puede causar un trauma. O sea, lo que concentra puede ser tanto como un petardo para bien o una caída. Entonces, Claro, esto, perdona que lo coja, ¿no? Para gente que nos escucha de grandes empresas, ¿no? Esto también se puede leer en el sentido constructivo, ¿no? De aumentar mucho la comunicación con el exterior, ¿no? Y el intercambio para ver qué ideas surgen, qué programas, ¿no? Con el sentido de cooperar, de buscar sinergias, ¿no? Que ya hay empresas como Celsa que tenían programas de emprendimiento, ¿no? De sostén de emprendimientos, ¿no? Pero que esto pueden ser unas iniciativas que las empresas grandes pueden ir por ahí, ¿no? Para aportar al conjunto. claro, claro, sí, digamos que esa capilaridad del emprendimiento de impacto enriquece la sopa colectiva de la que también se benefician las grandes empresas, se beneficia todo el mundo. Entonces es como dar, pues iba a decir el ave crema al caldo, pero no es la ave crema, sería otra cosa, ¿no? Pero sería como enriquecer ese caldo, ¿no? Del ecosistema. Y valorar también lo pequeño. Yo me gustaría lanzar ese mensaje también, valorar lo pequeño y... Uy, Yosune, te he dejado de escuchar. No sé si soy yo o si es que está desconectado algo. Ahora te oigo, creo. Ah, vale, pues Sí. mucho, nada. Igual he tocado sin querer algo. Bueno, pues son cosas que pasan. Sí. Pues, Yosune, me ha parecido súper interesante. No sé si nos dejamos algo en el tintero. No, bueno, estaba justo diciendo eso, que valoráramos lo pequeño, que valoráramos lo distribuido y que creo que esos son uno de los ejes que nos van a marcar en el futuro, ¿no? La sensibilidad medioambiental y el también prestar atención a lo pequeño. Bien, pues me quedo con esto. Cuidar, tener en cuenta lo pequeño, tener muy en cuenta lo cultural, que había un anuncio hace poco también estaba Resines por ahí, pero un poco de soporte a la cultura, ¿no? De que la cultura es vida, ¿no? Y que es esencial, ¿no? Y que el miedo no corte la cultura, porque si se muere la cultura, se muere la interacción, ¿no? De las personas y abrir nuevas miras, ¿no? Y me quedo también con la capilaridad, con el sistema en red, ¿no? De interconexión y que perdamos un poco de vista la concentración en grandes ciudades, ¿no? Y en grandes empresas, ¿no? Y que busquemos la capilaridad. Y bueno, me quedo con que habéis desarrollado una herramienta muy útil
y que ya está generando algunos cambios, ¿no? Como mínimo, un despertar de conciencia en algunos sitios, ¿no? Sí, estamos muy contentos, la verdad, muy contentos, porque vemos que aquellos que se han leído el informe y se han chequeado con su propia realidad, sí que se ven reflejados, y eso pues para nosotros es una satisfacción. Qué bueno. Sí. Pues Yossune, muchísimas gracias primero por hacer el informe, por dedicar el tiempo, la energía y las ganas para hacerlo. Dar las gracias también a Impact Hub, que fueron la casa donde se movió todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces sigamos aquí, pues intentando entre todos mejorar un poquito este mundo, ¿no? Cada uno remando desde su rinconcito, ¿no? Pero todos con la visión de sostenibilidad, y para mí sostenibilidad también es sostenibilidad de las personas, ¿no? O sea, Totalmente, que no totalmente. sea sostenibilidad solo ambiental, ¿no? Que cuidado, no nos olvidemos de las personas por el camino. Así, Totalmente. así que todo un placerazo compartir contigo, Yossune, y seguimos en otro momento. Genial. Igualmente, un placer, ¿eh? Me ha encantado estar contigo. Qué bien, muchas gracias. Pues un abrazote. Venga, Hasta luego. hasta luego.